Hola amigos, nos reencontramos en este jueves otra vez en este programa El beso de la paz y la justicia. Qué tremendo es las realidades que nos toca vivir en este tiempo. Verdaderamente quisiéramos no tener que sufrir, no por uno que ya ha vivido todo, pero sí duele ver a la juventud desanimada, a los padres que están con trabajo así un poco complejo. Bendecimos a Crespo. Crespo es una ciudad, considero yo que especial en eso, porque acá no se siente demasiado todo el tema. Y tenemos que orar como cristianos para que esto siga así. Cuando hay crisis en una familia, es vital que en la familia haya acuerdo, ¿sí o no? Es decir, supongamos un papá pierde el trabajo y es el sostén principal de la casa. Y el papá pierde el trabajo, de golpe se encuentra que la situación económica va a modificarse producto de ese momento, de ese impas que se produce hasta que él consiga otro trabajo, que sabemos lo difícil que será. Pero la importancia de ponerse de acuerdo. Y los acuerdos surgen cuando se establecen las prioridades. Cuando estamos seguros de lo que tenemos que hacer todos, primero esto. Es decir, cuando alguien establece y todo el grupo familiar, en este ejemplo que estoy dando, se pone de acuerdo, entonces allí, en ese acuerdo, están también las prioridades. Quisiéramos ver un país donde los acuerdos de prioridades nos involucran a todos, pero vamos saltando todos los días de sorpresa en sorpresa, porque no parece hay una orientación, tampoco hay una invitación, tampoco hay una convicción para que abracemos lo que aparentemente son prioridades. Bien, donde los cristianos no deberíamos tener problemas, digo no deberíamos, porque quisiera ver esto como una realidad constante en la vida de la iglesia, llamándole iglesia no al templo, no a los ladrillos. Eso es un local, pero Dios no nos mandó a ser locales. Dios nos mandó a plantar iglesias. Los que están estudiando ahora este tema me van a entender tal vez mejor que el resto. Pero Jesús dijo, yo edificaré. Y cuando Jesús habló de edificar, no había templos en ese momento. Y cuando él decía edificar, se refería a edificar espiritualmente, porque Jesús siempre habló espiritualmente sobre la congregación o sobre la iglesia, que él compró con su sangre. Lo cierto es que la iglesia cristiana se ha pasado 20 siglos construyendo locales y bueno, necesitamos dónde reunirnos. Pero hubo un siglo donde hubo una competencia a ver quién hacía el edificio más alto. Como que ese era el trabajo de la iglesia. No. El trabajo de la iglesia, como dice el título de este programa, es llevar paz y justicia. Relacionarnos con Dios, tener paz en la mente y el corazón para que no seamos enemigos de nadie. Y justicia para tener las cuentas arregladas. ¿Esto es un estado ideal, dirá usted? Puede ser, pero es lo que Dios quiere que suceda. Que toda persona sea perdonada, que tenga capacidad de pedir perdón, de arrepentirse de lo que ha hecho y cambiar por una nueva vida. Este es el mensaje del Evangelio, no hay otro. Todo lo demás es absolutamente secundario, terciario allá. Pero hay una clave que Jesús estableció en un versículo
de la Biblia, que está en dos evangelios, que es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. No piense en dinero, porque no sé qué ha pasado en estas últimas décadas, que hubo una explosión de bendición del cielo que cae, que le da el auto que usted quiere, Dios le da la plata que usted necesita. Bueno, hay mucha gente que ha tenido ese mensaje. No voy a discutir eso porque no es el motivo de lo que estamos hablando. La importancia son las prioridades. Jesús estableció lo que sería la prioridad número 1 para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Buscad, hay que buscar el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Y dijo, primero eso, y todo lo demás que el hombre necesita para vivir vendrá como añadidura. ¿Sabe? Mucha gente cree que Dios maneja la cosa como se maneja la suerte de mucha gente. Dios no es el dueño de la suerte, a pesar de que podamos encontrar algunos versículos en la Biblia que aparentemente dan a entender eso y algunos tergiversan. No. Dios no maneja ni la suerte, ni la fortuna. No. Eso es cosa de mucha gente que procura salvarse tal vez a través de algún episodio por allí, que se muere alguien y le deja plata, que encuentra plata en el camino. No, la plata no es el mejor aliado de ninguna familia. Debe ser un complemento, debe estar ahí, segundo, tercer lugar, nada que ver con las prioridades. Un hombre debe volver a su casa después de trabajar, abrazar a su esposa, besar a los hijos, alegrarse de verlos bien y tener una familia en paz. Pero esto hoy no tiene valor para mucha gente. No lo tiene. Y sigue siendo el valor más importante del ser humano, lo que hace que una sociedad tenga vida. La ciudad de Crespo se siente muy bien económicamente, nos alegramos de todo lo que hay acá, cómo trabaja la gente, cómo crece, pero siempre nos queda esa pequeña preocupación: ¿habrá paz en cada hogar? Y a veces se escuchan cosas, y a veces se dice cosas, un vecino se entera de lo que pasó al lado y de su casa y dice qué lástima, parecían que se llevaban tan bien. Pero claro, el 50% de divorcio promedio que hay en el país no es que en Crespo es el 10% de divorcio, no, acá también llegó, es como el virus. El virus llegó a todas partes y se nos llegó acá, y ahora estamos viviendo esta temporada tan particular que ya casi llevamos 7 meses, ¿no? Pero también en todo lo demás. También en todo lo demás hay virus de muchos tipos, pero los que afectan a la familia, los que afectan a las relaciones, son los virus, yo considero, los más peligrosos. En este caso, este virus, a la gente que le ha tocado recibir algo fuerte en su cuerpo, falta de respiración, todo eso, lo obliga a estar solo. Un médico nos decía, a mi esposa y a mí, la gente está sola. Y ese médico con el cual hablamos tiene también parientes en esa condición, que él no puede ver, y es médico. Qué tremendo, ¿no? Es la situación. Ahora, vuelvo a la prioridad. ¿Cuál es su prioridad, querido amigo? ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted es alguien
que cree que el Evangelio tiene el mensaje más importante que la sociedad haya recibido a lo largo de la historia. Mire, le voy a contar una historia de un hombre que está en la Biblia relatado, no es un hombre que yo haya conocido, aunque podría contar también testimonios de gente que yo conocí y que el Evangelio le dio vuelta a la vida así. Pero en la Biblia hay un caso de un hombre, se llamó Pablo, primitivamente se llamaba Saulo, después pasó a ser Pablo. Ese hombre era un religioso cabal, un hombre íntegro en cuanto a su religión. Y él pensaba que los seguidores de Jesús iban a afectar su religión, de tal manera que esa religión se iba a debilitar. La cuestión es que él procuraba tener autorización de los jefes religiosos para ir y perseguir, acechar, molestar a los que habían decidido seguir a Jesucristo. Esto fue en la propia Jerusalén. Y allí le tocó presenciar el caso de un cristiano llamado Esteban, que era valiente, que hablaba, que estaba tan lleno de paz y justicia, como decimos en este programa, paz y justicia. La cuestión es que él habló, lo dejaron hablar y él se puso en pie y con fervor habló de Jesús de tal manera, pero cuando terminó le dijo: y ustedes que no creen, también lo mataron. Bueno, hasta allí lo soportaron. Y conforme a la costumbre de aquella época, que todavía algunos pueblos conservan, ese hombre fue apedreado, muerto a pedradas. Muerto a pedradas. Y Pablo, este hombre, estaba allí con sus brazos cruzados diciendo: hagan, muy bien, uno menos, qué bien, uno menos. Basta ya con esta gente que va a enfermar la sociedad. Y él estaba de acuerdo: tráigame la ropa, déjenmela acá, ya vamos a ver qué hacemos con esa ropa. Porque esa era la costumbre, sepultaban, le sacaban la ropa, lo sepultaban así lastimado, como había quedado del apedreamiento, ¿no? Tremendo. Bueno, pasaron unos días y dijo: en Jerusalén la cosa, los cristianos parece que se han escondido por todos lados. Le pidió al jefe religioso: deme una carta que me autorice a mí y yo me voy a ir a una ciudad capital allá de los sirios que se llama Damasco, y allá tenemos sinagogas también, y allá voy a ir y me voy a traer a Jerusalén a los cristianos que estén haciendo lío allá. Y así fue, se fue. Antes de llegar a Damasco se le presentó Jesús, lo que se llama cristofanía, una presencia especial. Él cae al suelo porque una luz brillante lo ciega, no lo deja ver. Escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él, temblando allí, le dice: ¿y quién eres tú? Y la voz le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Con esto está diciendo algo muy importante. Toda persona que persigue a un cristiano está persiguiendo a Jesús todavía. Está persiguiendo a Jesús. Jesús se hace cargo y atiende al cristiano, el que está en comunión, el que está en relación íntima, tiene palabra de Dios en su vida. Bueno, Saulo allí pasó a ser otra persona. ¿Sabe que le voy a leer un texto de la Biblia que está en el libro de Hechos de los Apóstoles? Hechos 26, capítulo 26, verso 20, dice: anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, ese enemigo acérrimo, de un día para otro pasó a ser un predicador de Jesús. Fue tan fuerte ese encuentro. Y muchos nos preguntábamos, yo me lo pregunté cuando vi esta historia, ¿por qué Dios no sigue haciendo lo mismo? Y uno dice, ¿qué tenía de particular Pablo? ¿Él merecía ser salvado? No, no hay mérito. Toda la Biblia encontramos de que nadie hace mérito suficiente como para decirle Dios. Pero sí estamos convencidos, estamos estudiando la Biblia continuamente, que Pablo era un hombre sincero. Había mucha sinceridad en él. Él hacía por absoluta convicción. Y Jesús en ese encuentro le dijo, vas a sufrir por causa mía, pero ahora me vas a servir a mí. Estoy cambiando un poco las palabras, pero este fue el sentido. A partir de ahora predicarás mi nombre. Y bueno, Pablo fue un hombre maravilloso, llegó a ser el apóstol Pablo, muy conocido, muy predicado. Él es el hombre que escribió más cartas, predicó en todo el mundo conocido entonces, y cuando él estaba en otro lugar, se acordaba, recibía una noticia de una iglesia en una ciudad a 400, a 500 kilómetros, y ahí nomás escribía una carta, y ya le decía a uno de sus discípulos, tomá, lleva esta carta, allá. Y allá se iban, recorrían las distancias. Hay que reconocer algo importante del Imperio Romano. El Imperio Romano hizo carreteras, que algunas de ellas todavía están, para trasladar ejércitos en forma rápida por si algo pasaba en alguna parte del imperio. El cristianismo usó esas rutas que ellos construyeron para poder llegar rápidamente a muchos lugares. Oh, Dios es bueno. La prioridad de Pablo pasó a ser que la experiencia de él deseó con toda su alma que muchos la recibieran. Su prioridad pasó a ser esa. Y murió haciendo eso. Murió en Roma, según dice la tradición, no está en la Biblia. A él fue decapitado a unos 30 kilómetros de Roma. Esto dice la tradición, la historia, digamos, la historia común, la historia secular. Lo cierto es que él dio su vida, y las últimas cartas que escribió, en la última que escribió dice, ya terminé mi carrera, ya cumplí lo que Dios me encargó, ahora estoy listo para irme con él. Y bueno, y así fue. Prioridades. Los cristianos tenemos prioridades. Si usted es cristiano, tiene que tener la prioridad que Jesús le marcó. No la puede rechazar. Tiene que aceptar que el reino de Dios no tiene que ser algo lejos de usted. Tiene que ser el gobierno de Dios sobre su espíritu, y de su espíritu pasa a su cuerpo y pasa a su alma y a sus decisiones. Los cristianos estamos viviendo así hoy, muchos cristianos. Tal vez usted no lo note, pero muchos cristianos estamos viviendo, Señor, estamos en tu reino. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, le estamos diciendo, Señor, gobiérname. Si usted es de Cristo, tiene que dejarse gobernar por Él y obedecer a las autoridades públicas también. Pero cuando hay un encontronazo entre lo que Dios dice y la autoridad pública, tenemos un ejemplo en la Biblia. Pedro le obligaban a no prediquen más, no hablen más de Jesús. ¿Qué dijo él? Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y hoy tenemos tantas leyes que están en contra de Dios que no sé qué vamos a hacer. Pero no estamos con temor, porque amamos la familia, amamos la paternidad, nos gusta que haya paternidad, que un padre se ocupe. Sí, hay mucho femicidio porque el diablo ha destrozado la mente de la gente.
Si usted sigue el camino de Dios y escucha esta palabra, de poner en orden su vida y poner las prioridades de su vida conforme a las prioridades de Dios, usted va a estar viviendo en salvación y libre del ataque de todas estas ideas malvadas que hay hoy. La confusión es algo que aparece en la mente de una persona que está bombardeada de ideas. Bueno, si usted quiere salvarse de ese bombardeo, le aconsejo, póngase a pensar en qué prioridad quiere Dios que yo tenga. Primero, el reino de Dios y la justicia de Dios. Porque ve que en este mundo no hay justicia. Ahora, la justicia de Dios no le va a dar a usted un dictamen tipo juez firmado de que usted ahora está libre. No, porque la libertad está adentro. ¿Cuánta gente se ha suicidado últimamente? Es tremendo esto de los suicidios. En Entre Ríos hemos tenido momentos muy complicados, sobre todo con los jóvenes, adolescentes y jóvenes, quitándose la vida, seguramente mirando todo alrededor y no entender qué significa vivir en esta tierra. Está rodeado posiblemente de un ambiente que no lo ayuda para nada. Pero el suicidio no es de Dios. Nadie va a la presencia de Dios matándose. Dios aborrece esto, porque dice que nuestro cuerpo es un templo para que Él viva, y hay de aquel que hiciere daño al cuerpo. Con lo cual, querido amigo, tal vez me esté escuchándome alguien que tal vez en su familia pasó esto, pero sepa la realidad. No es la idea de Roque, del pastor Roque, no, es lo que Dios enseña en su palabra, y es lo que enseñamos en las iglesias. En las iglesias prácticamente el suicidio no se escucha, y si pasa un caso, porque ha habido con este tema del COVID-19, ha habido casos que han transmitido la noticia de que un pastor se suicidó. Claro, cuando uno analiza, encontramos la vida de hombres que tenían una iglesia y se sostenían a duras penas, y en determinado momento se le cayó todo lo que tenía. ¿Qué relación tenía con Dios? No sé. Nadie que está en buena relación con Dios llega a quitarse la vida. ¿Qué prioridad tiene, querido amigo, querida amiga? ¿Qué prioridad tenés vos, muchacho joven? Ojalá haya alguno escuchándome que le ayude esto a hacerle pensar. ¿Sabe que cuando Jesús comenzó el mandato de decir, vayan a predicar, y les doy autoridad y poder para que vayan? Y entonces hay textos en la Biblia que nos ayudan. Mire, Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Gloria a Dios. Si la persona recibía ese mensajero, le daba lugar, y cuando el mensajero decía, traigo la paz para esta casa, y esa paz entraba en la casa. Conflicto entre esposo y esposa, conflicto entre padre e hijo, conflicto entre madre y nuera. No. Esos conflictos tienden a hacerse pequeños, a desaparecer, cuando la paz de Dios es una realidad interna del ser humano. Cuando decidí poner el nombre del beso de la paz y la justicia a este programa, que ya llevamos 3 años, gracias a Dios, compartiendo sin interrupción, 3 años. Cuando decidí poner este nombre, yo había estado revisando la Biblia y encontré ese Salmo 85, que ya lo conocía, pero fue como una renovación para mí. El beso, la paz y la justicia se encontraron y se besaron. Yo dije, qué linda figura, porque es verdad, la paz y la justicia en Dios van juntas.
En el mundo no. Si alguien dice que tiene paz, está pensando en alguien se está peleando alrededor mío. Pero eso no es la paz que Dios quiere darte. La paz tiene que estar adentro tuyo. La paz tiene que estar adentro tuyo. Tenés paz y pensás bien, no pensás maldad, porque el que tiene paz no está pensando en vengarse. Está pensando en qué bueno, gracias a Dios, quiero bendecir, quiero ayudar a aquella familia, quiero visitar a mi hijo a ver qué le pasa. Está procurando solucionar, no complicar. Primeramente, dice Lucas 10:5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Bueno, este es mi mensaje de hoy. Quiero que usted piense seriamente, usted que es casado con su esposa y sus hijos, las prioridades entre ustedes coinciden o cada uno tira por su lado. Tienen que estar de acuerdo. En un país tenemos que estar de acuerdo. Esto es tan difícil en Argentina hoy, pero es posible en una casa. En una casa es posible. Me acerco para decirle, querido amigo, querida amiga, no deje pasar sus años y que Jesús siga siendo un extraño para usted. No lo deje pasar al tiempo. Arrepiéntase de lo malo que ha hecho y busque a Dios. Tenga un trato directo con Dios. Tenga un trato. Es posible. No es algo que no puede pasar. Pasa. Pero tenemos que ser dóciles. Cosa que el hombre tiende a hacer todo lo contrario. Revelación. Revelarse con B larga. No, porque está la palabra revelarse con B corta. Una cosa es que Dios nos muestre algo misterioso, que es revelación, y otra cosa es que nos enojemos con todo el mundo, que es rebelión. No se rebele contra Dios. Yo quiero orar una vez más, siempre lo hago al final, y pedir a Dios por usted. Y no voy a cerrar mis ojos esta vez, voy a estar mirando la cámara para decirle, querido Dios, no sé cuántas personas están viendo este programa, pero deseo de todo corazón que sus prioridades se acomoden a las tuyas, que pongan en orden la vida, que el pecado no les tenga enceguecido como era Pablo. Pero Padre, en el nombre de Jesús te imploro, aquel que está abriéndote el corazón y está pidiendo perdón ahora, recíbelo, transfórmalo en el nombre de Jesús, que no haya nada que impida que cada persona que te recibe a ti esté llena de ti. Yo te bendigo, Señor, y te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, no hay otro nombre, el de Jesús. Amén. Que así ocurra en su vida, amigo. Dios lo guarde, lo proteja y usted esté lleno de paz y coseche justicia. Qué bueno que es así. Dios le bendiga mucho. Hasta nuestro próximo encuentro, el otro jueves, o hasta cuando usted quiera charlar con nosotros. Tiene un correo, tiene una dirección de correo electrónico, tiene celulares. Llámenos, mándenos mensaje. Y si quiere orientación, estamos a su disposición. Dios le bendiga mucho. Amén.